Bueno, esta notebook es para ejemplificar temas de Proper Scoring Rules y después de calibración. Está fuertemente basada en dos repositorios que son Expected Cost y PSRCal, que los dos se pueden instalar con pip install. Están en GitHub también, se puede ver el código todo. Bueno, entonces, primer paso, siempre se me corre esto. ¿La mejor referencia es el GitHub o el Drive? No, porque este notebook no está en el GitHub. Ok. El notebook está en el Drive, pero usa como base los repos. Okay. Claro, se tienen que instalar, si quieren correrlo, los que lo van a correr, se tienen que instalar esos dos repos. Bueno, lo que hacemos primero es generar datos simulados porque nos sirve que sean simulados para tener la referencia posta a posta de esa Q verdadera, de hecho, del clasificador óptimo. El que mostré, bueno, no puedo poner dos slides al mismo tiempo. El que estaba abajo en la última slide de recién, ese clasificador óptimo, que dijimos nunca lo vamos a tener, cuando es dato simulado sí lo tenemos. Entonces nos sirve en todo esto para darnos la referencia de lo mejor que se podría hacer. Ese sería nuestro mejor clasificador. Entonces, la simulación, acá, este método hace 1.000.000 de cosas adentro, después si quieren lo miran o lo podemos mirar juntos. Lo que hace es generar datos con distribución gaussiana para cada clase. Le podés poner la cantidad de targets, por ahora vamos a ver binario, después por ahí si hay tiempo cambiamos acá esto y le ponemos 10 y vemos qué pasa. Es una gaussiana por cada clase con la misma varianza y con medias que vos podés tunear la distancia, entonces eso... no, de hecho las distancias están fijas y lo que cambias es la varianza. Y al cambiar la varianza cambias la dificultad del problema. Entonces podemos jugar con eso para ver qué pasa con todas las métricas cuando el problema es más difícil o más fácil. Y genera adentro el código, que es un choclo de cosas, genera un diccionario de scores, que va a tener lo que llamamos CAI, son los scores perfectos, no solo perfectamente calibrados, sino los óptimos, porque son los que salen de la distribución que yo sé que es la que generó mis datos. La de referencia, que en este caso es la verdadera, es la que generó mis datos. Y después 3 versiones descalibradas de ese cal. O sea, el código empieza generando los calibrados y después descalibrándolos. Y los descalibra de 3 maneras distintas. El primero le shiftea las priors. O sea, cuando calcula valles, lo borré. Bueno, cuando aplica valles, porque yo lo que tengo en la simulación es la verosimilitud, la probabilidad de... Las gaussianas son probabilidad de... Bueno, de X, de hecho, porque mi modelo es la distribución de X. Dado H por P de H dividido P de X. Acá, porque estamos en este mundo maravilloso simulado, todo está disponible. Entonces, con esto saco la posterior. P de H dado X. Esto es gaussiano, normal. Y las priors se las pongo arriba. ¿Dónde están? Acá, 0,8. La prior de clase 0 es 0,8. Y esto sale como suma de las otras, ¿no? Cuando genero este MSP, Miscalibrated Priors, lo que hago es, en vez de ponerle las priors de los datos, que eran 0,8, 0,2, le meto algo incorrecto acá.
que no me acuerdo cómo lo puse. Pero está mal, digamos, no machea los datos. En ese sentido está mal. Y después, esta MCS, lo que hago es multiplicar el log de esto, calculo esto, hago el logaritmo y los multiplico por un factor. Un factor que es mayor que 1, entonces lo que hace es estirarme toda la posterior hacia los extremos. Ahora vamos a ver los plots. Y después esta es una combinación de ambos problemas. Es algo que pasa en la práctica mucho. Vos tenés un sistema que fitió y encima tenía mal las priors. Y después también adentro de este método genera 3 calibraciones distintas para cada uno de los anteriores. O sea, esos 4 de arriba son scores. Es como si fueran sistemas. Cada uno es un sistema, con sus problemas. Uno perfecto, que es cal, y 3 imperfectos, por distintas razones. Entonces, eso sería el primer bloque de nuestro pipeline, ¿no? Clasificador genera el cal, MSP, MSS, esos. Y después tenemos a los calibradores que son distintos, 3 distintos. Uno es el afín, que es el que es la regresión logística, el softmax del alfa por log de Q más B. Temp scaling, que es ese mismo pero sin el B, y histogram calibration, que es el que usa el SE. 3 calibradores para cada uno. Entonces tenemos combinación de 4 por 3, 12. Adentro de ScoreDict, ¿no? ScoreDict tiene todas esas cosas adentro. Y más todavía, porque cada uno de estos calibradores lo puedo entrenar con trampa, train on test, que es en los mismos datos en los que voy a reportar la métrica, o con cross-validation, sin trampa. Siempre tengo un solo set de datos, por eso cross-validation, no genero nunca otros datos. Eso, entonces en realidad tengo 4 por 3 por 2, 24 scores, tiras de scores adentro de ScoreDict. Y las correspondientes etiquetas, ¿no? Que son los targets. Y acá defino 3 matrices de costo distintas. Una es la 0,1, que tiene ceros en la diagonal y unos en todos otros lados, que es equivalente a la accuracy, 1 menos el accuracy, o es el error total. Esta otra, que es, para el caso, estoy quedando sin espacio. Es 0, 1, 1, 0, eso sería la 0,1, que es la primera, que está ahí. Y acá le pongo, ¿cómo le llamé? Le llamé 0,1, un alfa. Que es el costo de abstenerse. O sea, esto es, la clase verdadera era 0. ¿Por qué no sé? No. ¿Siempre pasa esto o soy yo que uso mal la tiza? ¿Cómo? Lo primero que hace la profe es partir la varita. Porque está muy nueva. Claro. Bien, gracias. Entonces, la clase verdadera es la fila y esto es la decisión. Si decido 0 y era 0, el costo es 0. Si decido 1, el costo es 0 para cuando la clase verdadera era 1. Y esto es si decido abstenerme. Y el costo, en este caso, porque se me cantó, es el mismo para las dos clases. No siempre tiene por qué ser así. O sea, por ahí es más costoso abstenerse para una clase que para la otra. Pero esto simplifica mucho todo. Y le puse 0,1, pero podría ser uno de los parámetros a jugar cuando se pongan con el notebook ustedes. Tiene que ser menor que 1, y eso lo pueden probar.
Porque si le ponen mayor a 1, se abstiene siempre. ¿O lo dije mal? No, al revés, no se abstiene nunca. Si el costo de abstenerse es muy alto, no se va a abstener nunca. Es como no poner esa decisión. Bueno, y después otra que es poniéndole 10 al costo de, ¿cuál sería esto? A la primera fila. No, a la última fila. Lo puse así genérico porque todo este código funciona si vos le cambiás num targets a 10, todo fluye igual. Si no, le hubiera definido la matriz directamente, pero es 0, 1, 10, 0. Si entiendo bien el código, ¿verdad? Num targets menos 1 es la última fila. Sí, está bien. O sea, primero pone todo en 10 y después pone en 0 la que debería ser 0. Listo. Bueno, entonces, primera parte es para plotear los scores, para mostrar qué efecto está teniendo esas descalibraciones artificiales que le estoy metiendo a los scores. Entonces, y esto solo tiene sentido para 2 clases, porque después si no se arma un lío en el ploteo, por eso le puse ese if ahí. Y lo que va a plotear es todos los scores, las logots de todos los scores. Lo que sale del código create scores que les mostré arriba son log posteriors. Entonces, para obtener las logots es la resta de las dos, ¿no? El logaritmo del cociente. Hacemos un histograma de esas logots y después hacemos un scatter plot de la descalibrada con respecto a la calibrada. Y les muestro eso antes de mostrar el resto del código. Ahí va. Entonces tenemos, la calibrada es la azul, ¿se llega a ver? La que tiene mal las priors. ¿Puede hacer ese tipo de taxa y Lo corrí. es todo más? Pero mira, no se agranda el plot, se agranda todo el resto. Ahí en Júpiter, la derechita. ¿Este? No, el que tiene ese. Ahí va. Mira, ahí va. Bueno, entonces, ¡opa! Ah, me cambió lo que significa el mouse. Qué loco. No puedo ir para arriba ahora. Bueno, pero se ve. La azul es la óptima, la bien calibrada. Lo que le pasa cuando le descalibro las priors, o sea, cuando uso más las priors, es que se me corre todo. Esto es logots. En el logaritmo, una multiplicación es un shift, ¿no? Esperen, escribamos esto. Porque lo que hace en las logots, la prior es, vos tenés logots de las posteriors, P de, llamémoslo así, más esto mismo, pero de los priors. ¿Se entiende? Porque acá lo que divides es esto de acá, dividido eso mismo, pero con la otra h. Le sacás el logaritmo y te queda un shift de las logots de las posteriors, shifteado con el logots de las priors. Y eso es lo que se ve acá. Lo que pasó es la misma distribución, pero la corrimos un poquito, porque las priors eran distintas a las de las priors del calibrado. Y después el otro, el verde, es igual al azul, pero escalado. Escalado por este alfa, es básicamente un alfa acá. Eso es lo que hace. Estira, ensancha, porque es un alfa mayor a 1, ensancha la distribución.
Y el amarillo es una combinación de las dos cosas. No me acuerdo en qué orden lo hice, pero o primero la prior y después el enchanchamiento o al revés. Bueno, y acá, a ver si lo puedo shiftear. No sé cómo manejarlo esto, para correrlo. Ah, sí, mira. Bueno, esto es una versus la otra. Es, la calibrada versus la que le puse las priors incorrectas. ¿Qué le pasa acá sí en el espacio de las posterior? Entonces lo que pasa es que para un rango muy grande de las calibradas, la descalibrada es re chiquita. ¿Sí? Para todo este rango, hasta el 0,8 tenemos una posterior que tenía que ser alta y es re bajita. Y después, en un muy pequeño rango, toma todo el otro rango de valores. Entonces, si vos tenés que tomar decisiones respecto a la descalibrada, van a ser re distintas las decisiones a las del calibrado. Si vos tenías un umbral en 0,5, ponele, para el calibrado, y lo pones igual acá, el correspondiente umbral en las calibradas es 0,9. ¿Se entiende? O sea, vos decís, voy a agarrar el umbral de valles, porque le confío que están calibradas. Para las descalibradas, el umbral de valles corresponde a un umbral en las calibradas, que es lo que vos querrías, de casi 1. O sea, cualquiera, tus decisiones van a ser horribles. Y lo único que pasó es que tenías mal las priors, porque las verosimilitudes siguen siendo las correctas en mi cálculo de esas posteriores. Acá es el caso más común de overfiteo. Entonces tenemos que el umbral de 0,5 sigue siendo válido. Por eso, en la literatura se sigue haciendo argmax. Porque si no tenés problemas de priors, el argmax sigue siendo válido como algoritmo de decisión. Sigue siendo óptimo, de hecho. Porque no cambiaste el centro. Entonces, ahí en el medio, todas las decisiones están bien. Te moves un poquito y ya estás al horno, ¿no? Porque ponele que tu umbral óptimo de valles, por como definiste los costos, en realidad sea 0,3. El 0,3, si lo pones en la descalibrada, corresponde a un 0, casi 5. Entonces vas a tomar decisiones muy distintas que si hubieras puesto un 0,3 acá. Todas estas muestras que están en el medio entre el 0,3 del calibrado y el 0,3 del descalibrado, que es toda esta región, va a tener decisiones distintas, pasó de un lado al otro, porque el umbral que vos pensabas que era óptimo está re lejos de ser óptimo. Y suceden todas en la misma dirección, ¿no? O sea, cosas para las que vos deberías decidir conservadoramente, bueno, depende de los costos. No, retiro lo dicho. Porque cuando los costos son iguales, justamente es cuando es 0,5. Es muy difícil pensarlo en abstracto. Oye, no me puedo mover más. Bueno, esta es la otra, es la combinación de las otras dos, más o menos se ve, que es como si hubieras hecho esta sigmoide y después la corriste. ¿Y ahora cómo vuelvo? Acá está. Bien. Bueno, entonces volvamos al código. Estábamos por acá. Este era el plot. Ahora vamos a definir métricas. Primero vamos a empezar con EPCRs. O sea, solamente medir la calidad de lo que sale del sistema como sale. Que van a ser esas mismas que vimos ploteadas recién, que son las que salen de los sistemas buenos o malos. Y vamos a usar los 3 costos que definí arriba, la cross entropy y Brie, normalizados. Normalizados porque acá puse en algún lado, no, lo puse como argumento. Ahora les muestro. Acá. Adjusted cost. Esa variable es la que define si lo normalizás o no. ¿Y dónde la definí? Acá, true. Adjusted cost
le llamé así porque en Sklearn creo que se llamaba Adjusted Accuracy, cuando la accuracy la normalizás. Lo heredé de algún lado ese Adjusted, si no lo hubiera llamado Normalize. Mi intención era eventualmente tratar de meter este repo adentro de Sklearn. Nunca hice el proceso, parece que es bastante complejo, porque te tienen que hacer un code review y pip install es más fácil, pero estaría bueno porque sería la manera de quizás que más gente la use. Bueno, entonces si es un costo, hay una cierta función que sale del repositorio de expected cost, ese es el expected cost, que calcula el costo promedio, o sea, el costo empírico, para las decisiones de Bayes. O sea, acá todo el tiempo voy a asumir que las decisiones que tomo son las decisiones de Bayes. Y si no es un expected cost, o sea, si es cross entropy o Brier, usa este método, el que está definido acá en el diccionario, log-loss o Brier. Y estos son los resultados. Tenemos un grupito de barras para cada métrica y una barra para cada sistema. Entonces, los primeros 3 grupitos son los 3 costos. Que la primera observación para hacer acá es que se comportan muy distinto. O sea, si vos elegís el costo 0,1 porque era el default y no tenías ganas de pensar, tus decisiones van a ser distintas a quizás si el óptimo era que los costos tenían que ser desbalanceados, que sería esta. Asumamos ese escenario. Tus costos inherentes al problema eran estos. Pero vos, desarrollador, no te molestaste en preguntarle al cliente qué te cuesta más. No te molestaste en poner una matriz de costos correcta para la aplicación. Entonces dijiste, uso la default, uso de error total. Sería esta. El sistema que las diferencias entre los sistemas son radicalmente distintas entre esto y esto. El orden, el ranking de cuál es el mejor sistema. Ponerle que vos el azul no lo tenés, ¿no? El calibrado no lo tenés, porque ese es el mágico al que nunca tenemos acceso. En base a esta de los 3 que no son el azul, el mejor es el amarillo. Pero en base a la los que vos venís usando, inocentemente, el mejor es el verde. Entonces tomaste una decisión extremadamente incorrecta, ¿no? Porque, bueno, no, tan extremadamente no, porque el verde no era tanto peor que el amarillo, pero podrías pensar en escenarios donde sí. Depende de cómo caigan las fichas, de cuán lejos el costo default está del costo que te interesa. Y este es con abstention. Pueden jugar con el alfa para ver cómo van cambiando los costos ahí. Lo importante de ver acá es que los 2 sistemas que tienen las priors descalibradas son muy malos para estos 2 costos, para estos dos costos, el 0,1 y el 0,1 con abstention. Son tan malos que son peores que el naive. Pero no para este. En este caso, todos los sistemas por lo menos son mejores que el naive. Entonces, el mensaje acá es, los 3 costos que elegí son galerazos, pero son muy distintos. El comportamiento de los sistemas, que estos son sistemas bastante realistamente simulados, ¿no? Son cosas que pasan en la naturaleza. Vos tenés mismatch de priors, tenés overfitting. La decisión que tomes de desarrollo va a depender fuertemente del costo que elijas para desarrollar. Y lo mismo pasa con estos 2, que son PSRs estrictos. Son muy distintos entre sí y muy distintos a los costos. La diferencia más notoria acá es la del verde, ¿no? Entre el cross entropy y el Brier, el cross entropy recontrapenalizó al que estaba overfiteado, mientras que el Brier no lo penalizó tanto. Muy poquito lo penalizó. El verde es casi perfecto para el Brier. Un sistema overfiteado lo que tiene, lo vimos acá arriba, es esto, es que tiende a irse a los
ceros y los unos, ¿no? Hay una región muy grande en el escalado que son todos ceros y o todos unos. Y habíamos dicho que el Brier penalizaba muy poquito esos errores extremos. Penalizaba como mucho menos que la cross-entropy y con un máximo de 1 es la máxima penalización. Entonces es razonable que no le esté importando tanto el overfitting. Que en la práctica importa un montón, porque si yo al médico le digo 0,99 y era 0,9, hace una diferencia muy grande en la percepción de la calidad de esa salida. Por eso me parece que el cross-entropy es un default más seguro, conservador, que el Brier. Bueno, creo que eso era todo para decir sobre esto. Sí. Y ahora pasamos a calcular métricas de calibración. Miremos esto porque tenemos dos clases. Por ahora, después les comento el C, pero si no me quedaba enorme el plot. Miramos el calibration loss basado en el Brier. ¡Lo borré! Teníamos esto acá abajo. Teníamos calibration loss es el actual EPSR menos el optimal EPSR, donde el EPSR es lo que vos elijas. Acá elegimos el Brier como métrica de referencia para calcular la descalibración. Que es lo que arriba estaba a la derecha de todo, ¿no? El Brier ese. Y después 3 expected calibration errors. Son 3 porque son el binario, que es la definición original que les di en la primera slide, donde vos tomás el Q2, haces bins y calculas el porcentaje de aciertos de Q2. Y el valor absoluto entre el alto de la barra y la diagonal es el SE. Ese es este. Después tenemos el múltiples clases, que aún lo podés definir para el caso binario también. Tomás la clase de la decisión categórica y después te quedás con la posterior de esa clase categórica. Lo que pasa ahí es que todas esas posteriores son siempre mayores a 0,5. Entonces tu histograma queda todo acumuladito del lado de 0,5 para arriba. Pero podés calcular igual el SE con esas nuevas posteriors, ¿no? Y ahí en el porcentaje de acierto es el porcentaje de correctitud. Y después finalmente este otro que es igual a este de acá, al binario, pero en vez de al valor absoluto, cuadrado. Que es lo que les dije hace un ratito, que se parece al Brier, que de hecho es el Brier. Es el calibration loss derivado del Brier. Y ahora lo vemos por ahí. Le voy a poner acá false para que se vea que son iguales. Tengo que correrlo de nuevo. Y ahora acuérdense que la otra variable para calcular el calibration loss es primero el EPSR que usás como base y también cómo calibrás. ¿Cuál es tu método de calibración para calcular el óptimo? ¿No? El término de la derecha del óptimo tiene adentro un supuesto de cómo calibro, cuál es mi calibrador. Entonces vamos a probar el calibrador afín y el calibrador histogram, que es el del SE. Y dos maneras distintas de entrenar ese calibrador, con trampa y sin trampa. Y entonces, bla, 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 todo eso es para pelotear nada más. Vemos esto. Son un montón de cosas. Pero vamos de a una. Tenemos, la terminología es CL es Calibration Loss, BS es Brier Score, y la última parte es, mira, ya metí, porque es afín, la terminología del paper, es DP Calibration, que es Direction Preserving Calibration, que es porque afín es genérico, vos podés tener una A
el alfa podría ser un vector, podría ser una matriz. Si vos reducís ese alfa, restringís ese alfa a ser un escalar, lo que pasa es que esa transformación preserva direcciones. Entonces el término que usamos es direction preserving, porque es un subset de las posibles transformaciones afines. Por eso la D ahí. Pero esa, es la afín con el alfa escalar. Y este es el histograma, y los últimos dos cositos son si hice cross-validation para obtener la transformación o si hice trampa, train on test. Entonces, por eso tenemos 4 opciones. Que con esta cantidad de datos, que es grande, arriba le puse 2000 muestras por clase, se parecen mucho, porque no hay mucho problema en estimar el histograma cuando vos tenés suficientes muestras, y tampoco hay mucho problema en hacer trampa cuando tenés suficientes muestras, porque no overfitea. Después le bajamos la cantidad de muestras y vamos a ver que sí, ahí empiezan a pasar cosas. La comparación directa con el SE es esta, entre esto, que es la transformación del histograma con trampa, el HTT, Histogram Train on Test, usando Brier, da igual al SE si vos en vez de tomar valor absoluto, tomás cuadrado. Si le sacás el cuadrado y usás valor absoluto, ya no. Mirá qué distinto da esto de esto. ¿Sí? Si vos querés usar SE porque estás obsesionado con esa métrica, porque te gusta el histograma, ponele, porque es una linda visual, porque es lindo, esos plots del Reliability Plot, que es lo que mostré para explicar el SE, es lindo de poner en un paper. Entonces, si vas a mostrar eso, bueno, calculas esa métrica. Bueno, si vas a hacer eso, por lo menos usa el cuadrado en vez del absoluto. Y eso te habilita, o usa esto, el calibration loss con esa transformación. Porque eso te habilita a usar la referencia y hacer esto. Ponerle el relative true y que entonces todos se vuelvan porcentajes. Ese relative true solo afecta a los que son calibration loss porque el SE no tiene tal cosa como relativo. Entonces cambiaron, estos 3 quedaron iguales, pero estos ahora son porcentajes. Entonces pasó de ser ininterpretable el SE a hacer esto que vos decís, che, estaba tan descalibrado que el 80% de mi Brier score era culpa de la calibración. Se puede mejorarlo por calibración. 80% relativo. O sea, va a bajar a 1/5 del Brier original. Eso es porque, ¿cómo se llama? Cuando adaptas mucho tus datos de entrenamiento, ¿Overfiteas? overfiteaste en el entrenamiento. No, porque la amarilla tiene las dos cosas. Bueno, la roja, lo que más le afectó en la descalibración para el Brier, ¿te acordás que el Brier no le afectaba la de escala, el overfiteo? Ahora lo cambiamos a cross entropy y bueno, cambiar esto. Al Brier le afectaba el cambio de priors. Okay. Entonces, cualquiera de los dos que tengan el mismatch de priors, se fue al tacho. Con cross entropy lo ponemos. Saco esta. Con cross entropy sí se ve afectado por el overfiteo, por la escala, por este alfa. Bueno, esperen que yo había notado qué cosas más cambiar para mostrarles. Me lo había anotado acá. Me falta esto, de ponerle un n muy chiquito. O lo quieren hacer ustedes. No sé cuán complicado va a ser esto de que ustedes lo corran. Por ahí en 20 minutos no da el tiempo. No lo hago yo. Pídanme cosas para cambiar y lo vamos cambiando. Primero voy a mostrarles lo que pasa cuando ponemos poquitas muestras. Ponerles 100.
¿sí? 100 por clase. Tiene que crear las muestras. Te queda todo más ruidosito, por eso empecé con muchas, ¿no? Porque estas curvas son más feas. Y acá no impacta mucho en los EPCR porque son promedios, pero sí va a impactar mucho, espero, porque no son suficientemente pocos. Pues volvamos al Brier. Empieza a pasar esto, que se te vuelven negativos a veces en estos sistemas. Creo que acá incluso se está yendo de escala, por ahí es peor. Vamos a ponerle... Aquí tengo relativo, sí. Sí, mira. Esto está mal, ¿no? Porque sabemos que el calibration, porque lo diseñamos, porque es simulado, está perfecto. El cal, el que se llama cal, el azul, está perfectamente calibrado. El calibration loss debería dar 0. Exacto. Si me está dando negativo, ¿qué significa? Que el óptimo es peor que el actual. El óptimo, el de la derecha, el que yo estimé calibrando, es peor que el actual. ¿Qué pasó ahí? Esto está hecho con cross-validation, sin trampa. Entonces lo que pasó es, yo estimé un calibrador, lo apliqué en datos no vistos, y repetí eso, ¿no? Ese calibrador me arruinó las scores, me los empeoró. Entonces lo que yo le llamaba óptimo en realidad es peor que el original. Y eso me da un calibration loss negativo. Cualquier vez que tu calibration loss sea negativo, es que estás overfiteando al calibrador. O sea, eso tiene que ver con que los datos son tan pocos que los datos con los que yo estoy ajustando el calibrador no llegan a capturar bien las tablas. No llegan a capturar la distribución de los scores, lo que sea esa distribución. Que estaba bien para empezar, no hacía falta modificarla, pero pensó que sí, porque los datos que le cayeron parecían descalibrados. Pensó que tenía que corregir algo. Entonces los parámetros que sacó el alfa, bueno, no, pero el alfa y el beta del calibrador no son 1 y 0 como deberían ser. Que sí lo eran cuando tenía suficientes datos. O sea, esto no nos pasó recién. Y por eso haciendo trampa sin piedad, digamos. Por eso haciendo trampa con los TT te da horrible. O sea, acá te dice, tenés un calibration loss bastante grande cuando tendría que ser 0. ¿Por qué? Porque overfiteó al calibrador. Claro, O sea, ahí... O sea, justo el de la izquierda. En este. Porque el histogram binning overfitea fácil. No, pero el DTT, digamos. El que tiene, el que hace con el alfa. El DTT. Bueno, este da 0. Claro. ¿Por qué no overfitea tan fácil? Con cross-validation overfiteó porque tenés un poco menos de muestras para entrenar, supongo. O por mala suerte. Por ahí uno de los false overfiteó y los demás no. Y ya con eso te dio negativo. Porque es el histogram binning, perdón. Retrocedo un toque. El afín, que es este y este, ven que sufre mucho menos que el histogram binning la poca cantidad de datos. O sea, nuestra referencia es, la azul debería dar 0. Siempre. Si no da 0, es que el método para medir la calibración está errándole. Entonces, le erra menos cuando haces una transformación afín, el DP calibration. En estos dos casos, hagas trampa o no hagas trampa, le erra menos que con el histogram binning. Y era lo que yo les decía. El histogram binning tiene esta tendencia a overfitear más fácil. Supongo que porque tiene más parámetros, porque los bins vos estimás 10 valores en vez de 2. O sea, en DP calibration estimás un alfa y un beta escalares para el caso binario. Y en el otro estimás la altura de cada barrita para 10 barritas. O para 15, no me acuerdo qué parámetro le puse en la cantidad de bins. La altura de las divisiones, ¿dónde? Las divisiones son siempre uniformes en este método default. Pero estimás la cantidad de aciertos.
Si en una barrita te cayeron pocas muestras, esa estimación de la cantidad de aciertos es mala. ¿Y es mala para qué lado? Bueno, si hiciste cross-validation, es mala, es subóptima. Y por eso te dio un opt IPSR peor que el que tenías, porque arruinaste tus posteriors. Y si haces trampa, es mala en el sentido que alucina maneras de mejorar tus scores que ya eran inmejorables. Pero lo alucina porque overfiteó a esas pocas muestras que tenías. Entonces, vio una manera, alucinó una manera de mejorarte los scores que nunca va a generalizar a otros datos. Porque ya sabemos que esos datos ya estaban bien. Pero como lo entrenaste en los mismos datos del testeo, vos podrías llegar a reportar, y esto debe estar pasando en un montón de papers que reportan SE. Reportan un SE 15, 20 y dicen, este sistema está descalibrado. Y qué sé yo, seguro que es overfiteo, o quizás es overfiteo, no tengo idea, porque me entrenaste el calibrador en los mismos datos que en los que lo reportás. ¿Cómo te voy a creer que ese es un problema de calibración? Esto es lo que se hace en todos los papers. Con pocos o con muchos datos. Cuando son muchos, por ahí no es un problema, lo vimos antes, daba 0 cuando tenías 2000 muestras. Bueno, no sé si había algo más para comentar. Bien, entonces en el lado en el que con DTT, pues no ves ese entrenamiento porque estás, o sea, usando una transformación que es suficientemente restrictiva para pensar que te quedan grados de libertad como para no overfitear, pero estás viendo los mismos datos, entonces no estás viendo una cosa más chica que quizás te engaña de qué distribución, como para que. Yo lo que pienso es que respecto a la primera, ves menos datos, entonces quizá el calculador dice, es que las prácticas son otras, te lo puedo arreglar haciendo esto y en realidad empeora respecto a la general. Claro. Que ahí no lo puede hacer porque está viendo los mismos datos. Exacto. Claro. Acá fiteó, hizo trampa. Fiteó los mismos datos, hizo lo mejor posible en esos datos. Claro, que ya estaba. Que no era no hacer nada. Claro, no hizo nada y no tiene la capacidad, no es suficientemente descriptivo para overfitear. Exacto. Con solo 2 parámetros no podía overfitear, tal cual. Y este overfitea, pero poquito. Pero bueno, la moraleja de esto es, el histogram binning es peligroso, es una mala elección en general de transformación, de calibración, salvo porque es intuitivo, quizás, lo que decía Lu, se pueden describir. Pero a mí me gusta más mirar el alfa que mirar el reliability plot, ese histograma. Porque esto me da una pauta de overfiteo, no overfiteo, cómo tuvo que escalarlo, cuál es la temperatura que corrigió la calibración. Bueno, la inversa de la temperatura. Bueno, eso. Podemos mirar para más. Les muestro esto. Esto es solo por si quieren poner estas cosas en sus papers. Hay código para calcular estos cositos. Y lo que está a la derecha son los componentes de la suma del SE. Porque a veces uno no se da cuenta que cuando le muestran esto, hay una diferencia muy grande entre bins que tienen muy pocas muestras y bins que tienen un montón de muestras. Cuando te muestran solo el de la izquierda, vos no sabés cuántas muestras cayeron en cada bin. Y muchas veces pasa, esa es fraction of samples, la verde, que todas las muestras están en un solo bin, o en los extremos, ¿no? En el caso del escalado, acá. Este es el extremo. Esto es lo que debe estar pasando en un montón de papers. Porque cuando vos tenés scores overfiteados, se van a los extremos. Y entonces terminan todos en los bins de las puntas. No significa nada de esta parte. Todos los del medio, por ahí tenían ruido. Tenías re pocas muestras en el medio. Y acumulaste todo lo importante, lo jugoso, lo que realmente querés evaluar, en 2 bins. Hiciste todo tu mapeo de calibración a 2 valores que acumulan una corrección que vos tendrías que hacer mucho más sutilmente. Esto es suave. O sea, esto
le aplica una transformación muy distinta al 0,1 que al 0,15, que al 0,11 que al 0,18. Que el histogram binning hace todo lo mismo entre 0,1 y 0,2, lo mapea al mismo número, que es la altura de la barra. Bueno, eso. Nos quedan 10 minutos. ¿Quieren probar algo? Ah, con múltiples clases, a ver. Le ponemos acá 10. No sé si hay mucho para mostrar, salvo que todo funciona, porque estas métricas son divinas y funcionan. Lo que no funciona es el SE bin. En clase 100 queda más chico todavía, no demuestras. No, porque lo multipliqué. Es 100 por 10. Acá. Bueno, las observaciones son muy parecidas. Pasa lo mismo que el overfitting no afecta al Brier, aún en el caso multiclase, o afecta muy poquito. Y acá se nos cayeron las dos SE-bin, porque no se pueden calcular en el caso multiclase, nos queda esta otra, el SE multiclase. Y lo que no dije recién es que esto que pasa acá, acá le saqué el TT. A ver, ¿por qué le saqué el TT? Porque me entraba demasiado acá. El tramposo, ¿no? El SE comete el mismo error por eso se lo saqué, porque se me juntaban todas las letras abajo. El mismo error de sobreestimar el error de calibración que... A ver, que el HTT, que tampoco lo puse acá. Porque no se puede hacer HTT. Por eso tenía que ser el binario. Bueno, ahora volvemos al caso anterior. Esto es mayor que 0 cuando no debería ser. Porque el SE sigue, es básicamente el mismo espíritu que Brier Score con histogram binning con trampa. Y tiene los mismos problemas que esa calibration loss. Bueno, si quieren probar algo, lo pruebo acá en vivo, porque no vamos a tener tiempo de que todos hagan andar el notebook. Pero entonces, no nos gusta, digamos, el bien general. Si no está penalizando el overfiteo y yo quiero agarrar un mapeo de bus, estoy perdiendo información. Sí. Me está pegando todos los costados. Sí, yo creo que el Brier no es bueno cuando... O sea, es siempre el mismo espíritu. Si a vos te importa los bordes de las posteriors, si te importa que no sobreestime las posteriors, especialmente en los bordes, entonces tendrías que usar los gloss. Pero sí habíamos dicho de que si tenía datos mal etiquetados, probablemente. Claro, eso no lo tengo acá. Hay escenarios donde la log loss es frágil. Claro, pero no solamente eso, sino el tema este de que, bueno, si te explota, tampoco te sirve, pero no solamente los dos técnicos podés plantear un propio medio. Totalmente, sí. O sea, yo lo pienso más por el lado de que si vos favoreces que el sistema siempre te dé una decisión extremadamente confiada, ¿cómo esperás después de usar el mapeo que te hizo Q en Q tilde que te mejor escalada, digamos, como que te está pegando todo al costado, lo tenés que... Vos decís que no usarías Brier tampoco para entrenar el calibrador. ¿Eso decís como función objetivo? Es una pregunta, pero mi sensación Porque es que esto no lo dije. Está feo porque no te lo está penalizando. Sí. Es que, claro, si vos entrenás, en vez de con regresión logística que usa cross entropy, eso no lo dije, pero acá implícitamente el calibrador D está entrenado con cross entropy. Hay un mismatch ahí entre la loss que estoy usando y la loss que usé para entrenar. Habría que ver qué pasa si vos optimizás la transformación afín para Brier. Yo creo que no haría mucha diferencia igual. Pero se puede, con el código se puede cambiar. Claro, digamos, no debería, no sé, pero no debería cambiar el hecho de que, aunque lo estés entrenando, no te está midiendo.
vos. No te está midiendo lo que vos más te importa. Depende de la aplicación, ¿no? Por ahí no te importa tanto. Porque por ahí es, no sé, un algoritmo de búsqueda, donde los errores extremos no tienen tanta consecuencia. Entonces, en ese caso elegís robustez a los outliers, a los errores de etiquetación, y entonces usas Brilliant. Porque total, ¿qué pasa? Si te equivocás, te perdiste de mostrarle al usuario una muestra, no es tan grave. Y si le mostrás una muestra que no era lo que él te pidió, tampoco es tan grave. Nadie se va a morir, nadie va a perder la casa, nadie va a terminar en cana. Yo lo pensaba más, es cierto, pero lo pensaba más por el lado de, si yo estoy penalizando con Brilliant, no voy a ver la situación en la que me está tirando todos muy extremos y eso me va a dificultar a mí reconstruir los útiles. Cuando decís eso, me parece que estás pensando en usar Brier como objetivo al entrenar el calibrador. Claro. Sí. Eso creo que pasaría, pero no tengo una impresión tan fuerte, porque casi nunca se usa Brier como objetivo. Porque hacemos regresión logística y es cross entropy. Habría que probar, y yo creo que estoy bastante segura que este PSR Cal, el repo vos le podés... Sí, lo hicimos así, en modular. Le podés cambiar la luz de calibración, de entrenamiento del calibrador. Y probar a ver cuán distinto te da. Claro, que vos haces todo con cross entropy y después decís, con Brilliant voy a comparar nomás para ver... Solo voy a medir, claro. Claro. Pero en principio, nada te impide entrenar el calibrador con Brier. Sería otro nuevo. O sea, acá podría que decir D con cross entropy y el otro sea D con Brier. Son distintos modelos calibradores. No, o sea, tenés razón. Yo estaba pensando en entrenar el calibrador con Brilliant, pero no hacemos eso. Simplemente lo usás al final para medir. Si simplemente lo usás para medir... Esa es la situación que... Claro, eso es lo que... Depende de mi caso de aplicación, podría que eso. Claro, sí. Está bien. Sí. Y por ahí, si tu caso de aplicación, si vos sabés que tus datos tienen errores de anotación, por ahí querés usar Brier como función objetivo para entrenar todo. De hecho, hasta tu red neuronal. O algunas otras variantes. Hay algo que se llama focal loss. Hay losses que no son la cross entropy, que están justamente pensadas para estos casos en donde los ceros, o los unos en la clase incorrecta, te arruinan todo. Son como un poco más robustas a esos errores, a los outliers. Claro, bueno, en ese caso, no sé, pero yo tengo la intuición de que si yo entreno la red con Brilliant, sería contraproducente a la hora de querer calibrar después, porque los Q serían por ahí un poco más extremos de lo que yo hubiera tenido, más aglutinados a los costados. Y entonces, bueno, pero para... si entrenaste con Brier es porque no te importa tanto lo que pasa en esos extremos. Querés más prestarle atención al medio. Y si ese es el caso... ¿Tu sensación es que efectivamente te arruina la posibilidad de calibrar o que la empeora o no? No, porque vos estás definiendo lo que te importa distinto. O sea, calibrar ya no es un genérico calibré. Es calibré con este objetivo, con cross entropy o con Brier. En el único caso es que es genérico y que vos realmente optimizaste lo máximo posible si haces pago. En todos los demás casos es un trade-off, porque vos le estás poniendo una función objetivo y una forma al calibrador, una expresión. Claro, está bien. Entonces, dado que le metiste un trade-off, que no le estás dejando hacerlo mejor, va a tironear y va a hacerlo mejor en donde más le importe. Si lo que más te importa son los bordes, usa los gloss. Si no te importan tanto o tenés miedo que en los bordes estén pasando cosas raras que te perjudiquen, entonces usa Brier. Y si no, cosas intermedias, ¿no? También hay un montón de otras. Sí. Bueno, creo que se nos hizo la hora. Mañana vamos a ver significancia estadística y espero tener otro notebook también. Eso. Ese versus score. Ese otro no lo que No, ese ya lo vimos. Ah, ok.
No, Que se no lo tengo acabe. listo, lo tengo que Sí, sí, sí. limar un poquito, pero lo tengo de las clases anteriores. Bueno, adiós a los que están virtuales. Tenemos